Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Contentos de seguir con esta nueva miniserie sobre los dogmas marianos. En el programa anterior habíamos visto habíamos hablado del dogma de María, Madre de Dios, la maternidad divina de María. Y hoy vamos a hablar de este dogma sobre la virginidad perpetua de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. La Iglesia afirma la doctrina de la virginidad perpetua de María Santísima. La Iglesia, lo sostiene y lo ha declarado solemnemente. Pero ¿qué significa esto de la virginidad perpetua? Bien, esto quiere decir que nuestra Madre, la Virgen Santísima, fue virgen siempre, antes, durante y después de dar a luz a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo eso va a ser posible? Van a decir algunos. Pues bien, si Dios, que es todopoderoso, puede hacerlo todo, claro que puede hacer posible que la Virgen Santísima sea virgen. Ya el ángel le había dicho en el Evangelio a la Virgen Santísima, para Dios todo es posible. Entonces, creer esto no debería de darnos gran problema. Incluso, este es uno de los dogmas que menos problemas ha tenido. Pero bien, la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, se fundamenta en una correcta interpretación de la revelación divina, tomando en cuenta la Biblia y la tradición apostólica. Entonces la Iglesia ha tomado estos dos elementos para fundamentar la doctrina, este dogma de la virginidad perpetua. Hablando de la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia al respecto? Recordemos, en la Anunciación que narra San Lucas, el evangelista Lucas, en el capítulo 1, versículo 34, habla sobre la Anunciación, donde el ángel Gabriel le dice a María que concebirá un hijo. María respondió al ángel, Lucas 1:34, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo va a ser esto? Dice la Virgen al ángel, si yo soy virgen. Cuando ella dice, no conozco varón, el término conocer para los hebreos significa tener relaciones íntimas. Entonces la Virgen está diciendo, yo no he tenido ni tengo relaciones íntimas con ningún hombre. Soy virgen, está diciendo en otras palabras, y se lo está diciendo al ángel. Ahora, ¿el ángel no sabía esto? Claro que lo sabía. Lo que está haciendo la Virgen es confirmando al ángel que esto no sería posible con los propios elementos humanos que ella concibiera siendo virgen. Pero bien, esto no parte de lo que lo humano pueda hacer. Aquí lo trascendente está en lo que Dios puede hacer. Y Dios, que es todopoderoso, lo puede hacer todo. Hay que tomar en cuenta que la Virgen Santísima, una muchachita de unos 14, 15 años, dicen los especialistas, que por ahí tenía esa edad, más o menos, si ella tuviese en ese momento planes de tener relaciones con José,
o con otro hombre, pues esta pregunta de María sería absurda. Porque si el ángel le dice, vas a concebir, ¿verdad?, al Hijo de Dios, entonces ella hubiera dicho, tranquilo, no hay ningún problema, yo lo concibo. Ya sea con José o cualquier otro hombre que Dios le envíe en un futuro. Esto sería lo lógico, ¿no? Pero la Virgen seriamente interpela al ángel y le dice, ¿cómo va a ser posible esto? Si yo soy virgen. Y además, eso dicen los especialistas, ella no tenía intención de dejar de ser virgen. ¿Por qué? Bueno, porque Santa Ana, la madre de nuestra Madre Santísima, la Virgen, la abuelita de Jesús, Santa Ana, ofreció a la Virgen María para el servicio del Señor. Esto ya sería tema de otra charla, ¿no? ¿Cómo es que Joaquín y Santa Ana, siendo de edad avanzada, tuvieron a esta niña María? Aquí también estuvo la intervención de Dios, claro. Dios ha intervenido en numerosas veces, y eso lo dice la Escritura. Dios ha intervenido en tantas mujeres de avanzada edad, incluso estériles, y Dios hace que conciban un hijo. Ya hablaremos entonces en el Antiguo Testamento, recordemos a Sarai, que después era Sara, ¿no?, la esposa de Abraham, que concibió siendo estéril. Hablaremos también de Ana, hablaremos de Santa Isabel, la prima de la Virgen Santísima. Y entonces, ¿por qué Dios no va a poder? Si puede hacer que una mujer de avanzada edad y estéril dé a luz, ¿por qué no puede hacer que una virgen sana, joven, que tenga todo su sistema reproductor intacto, pueda tener un hijo? Dios puede hacerlo todo. Claro, pero el que cree esto le basta. Solamente esto bastaría. Pero la iglesia tiene que fundamentar su doctrina. No es de la noche a la mañana. Y basándose en la Biblia y en la tradición, es que nosotros podemos saber algunos elementos. Por ejemplo, esto, de que María desde muy pequeña iba a ser consagrada al servicio del templo. Y esto no era algo anormal en aquel tiempo, ya existía. Habían mujeres vírgenes que se consagraban al servicio del templo. Y la Virgen Santísima se dice que estaba consagrada. Y esta costumbre judía, recordemos que la Virgen Santísima era judía, la podemos encontrar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo 22. Recordemos cuando Ana ofrece a su hijo Samuel al servicio del templo. Era una mujer que no podía tener hijos y Dios la bendice concibiendo a este niño. Inmediatamente ella lo pone al servicio del templo. Algo así pasó con la Virgen Santísima. ¿Y por qué los evangelios no son tan clarísimos y lo dicen? No, recordemos que los evangelios quieren manifestar especialmente a la persona de Jesús. El Espíritu Santo, cuando inspira a los escritores bíblicos, los inspira de forma tal de que realcen a la persona de Jesús. Y es por eso que la persona de María, la Virgen, no es tan relevante, por decirlo así. No aparece mucho en los evangelios, pero en las partes que aparece la Virgen Santísima son partes determinantes, especialísimas. Tanto así que el escritor bíblico no pudo dejarla de poner. San Luis María Griñón de Montfort, este santo mariano, dice que si los escritores bíblicos se hubieran adentrado más en el conocimiento de María, se hubieran sumergido tanto que hubieran escrito bellezas de la Virgen y se hubieran olvidado de escribir de Jesús.
Porque conocer a la Virgen, ese es un océano de gracias. Todas las gracias que Dios derramó en esta mujer, María. Pero no, los evangelios narran y especifican toda la vida de Jesús, el quehacer, lo que dijo Jesús. Y es por eso que no va a tener un papel determinante la Virgen ahí. En cuanto a las narraciones en el Evangelio, no aparece mucho, pero la tradición va a complementarnos mucha información. Claro. El Catecismo de la Iglesia, en el número 497, dice que los relatos evangélicos, sobre todo del Evangelio de San Mateo y de San Lucas, estamos hablando de los capítulos, el primer capítulo de estos evangelios, ellos presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda la comprensión y toda posibilidad humana. Es decir, que los evangelios dicen claramente que esto fue algo sobrenatural. Así de sencillo. Ninguna mujer virgen puede dar a luz. Tuvo antes que perder la virginidad para poder después dar a luz. Pero no es el caso de María. Entonces, esto sobrepasa nuestra comprensión y toda posibilidad humana. Esto dice el Catecismo. Ahora bien, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 20, nos dice: lo concebido en ella, en la Virgen, viene del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Y punto, viene de Dios. Así de sencillo. Ahora, la Iglesia ve en esto el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías. Es decir, ya existía una profecía. Recordemos que las profecías van a anunciarnos lo que va a suceder, lo que Dios quiere y lo que va a suceder y cómo va a suceder en una forma bastante general. Es decir, una profecía no va a decir: en el año 1 una mujer llamada María va a dar a luz en el pueblo de Belén. No, las profecías no son así, al pie de la letra. Algunos quisiéramos que las profecías fueran así. ¿Cuándo es el fin del mundo? ¿Cuándo es que Jesús va a venir otra vez en gloria sobre las nubes? Ya quisiéramos todos, ¿no? Pues no, las profecías no son así, no son con hora ni fecha. Porque las profecías son manifestaciones, cosas que Dios revela, pero que dependiendo de nuestras actuaciones pueden suceder antes o después. O incluso a veces no suceden. Pues bien, en el caso de la promesa mesiánica, es decir, Dios había prometido a su pueblo escogido un Mesías. Y este Mesías fue profetizado por el profeta Isaías. Leamos el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El profeta Isaías está diciendo claramente que la Virgen va a concebir y dará a luz un hijo. Hijo con H mayúscula. Así aparece en la Biblia. El Hijo de Dios. El Mesías. Y aquí está clarísimo, el profeta viene y dice: palabra de Dios, la Virgen va a concebir. O sea, la Virgen va a concebir. No dice la que fue virgen o la que era virgen concibe. Dice, la Virgen concebirá. Esto es un rasgo mesiánico. Ella tiene que ser virgen y va a concebir.
porque si no fuese virgen, la promesa bíblica no se cumpliría. Y entonces Jesús no sería el Mesías. Por lo tanto, sostener que la Virgen Santísima fue virgen siempre, esto fundamenta la divinidad de Cristo. Así de sencillo. Por lo tanto, quienes niegan la virginidad de María, niegan la divinidad de Cristo. Por la profecía. Con esto fuese suficiente para nosotros. Ya, listo. Creemos, punto. Pero, lógicamente, a través del tiempo, siempre hay dudas, herejías, ¿no? Y la mayor parte de las herejías van a ir siempre contra Jesús. Y como la Virgen Santísima está tan unida a Jesús, los dogmas marianos, las gracias, todas las bellezas que Dios ha hecho en María, son por los méritos de Cristo. Entonces la forma más fácil de atacar a Jesús va a ser atacando a la Virgen María. Esto llama mucho la atención. Recordemos que la profecía bíblica, en el protoevangelio, en el Génesis, habla de esta lucha que va a haber siempre entre la mujer y la serpiente. Esta mujer no es Eva, no. Eva cayó en el Génesis, cayó en pecado. Esta nueva Eva, que al revés es el Ave María, esta mujer vence al demonio, vence al dragón infernal y dice, y su talón pisoteará su cabeza. Claro. Y es por eso que el demonio siempre, siempre va a buscar la forma de atacar, menospreciar, humillar a María. Y lo hace a través de personas que se dedican a eso. Lamentablemente hay personas que se dedican a atacar a la Virgen Santísima. Pero gracias a Dios hay también hombres y mujeres santos. Hombres y mujeres que en diversos momentos ha puesto Dios, ha puesto Jesús para defender a su madre. Y hemos hablado de esto en el programa anterior, en el dogma de la maternidad divina de María. Y no es de menos también tener hombres que defiendan esta verdad de fe. María fue siempre virgen. Hay un reciente redescubrimiento exegético. Cuando digo redescubrimiento, algo que ya se haya descubierto, pero se han aclarado algunas cosas. Debemos tomar en cuenta que el estudio bíblico no es que ya se acabó, ya la Biblia está hecha y ya nadie sigue estudiando, ya todo está, no. Esto es como la arqueología. Uno a medida que va desenterrando, va dándose cuenta de más cosas que precisan, que confirman o desechan cosas. Pues ha habido un redescubrimiento exegético en el que esta verdad de fe, que María fue siempre virgen, estaría contenida explícitamente en el versículo 13 del prólogo del Evangelio de San Juan. Recordemos, en el Evangelio de San Juan, en el primer capítulo, comienza hablando de la divinidad de Jesús. Y en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. San Juan lo que está diciendo es que Dios, Hijo, es decir, el Verbo hecho carne, nuestro Señor Jesucristo, desde el principio existió. Como dice nuestro credo, ¿verdad? Engendrado y no creado. Jesús no fue creado, fue engendrado por el Padre, de la misma naturaleza del Padre, naturaleza divina. Por lo tanto, Jesús es Dios. Eso no lo tenemos que poner en tela de duda. Si usted duda de que Jesús es Dios, ahí ya no podemos hacer nada. Nosotros los cristianos, cualquier denominación cristiana, cree que Jesús es Dios.
Así de sencillo. Eso no es vuelta de hoja. Pero en el prólogo de San Juan, en el Evangelio, capítulo 1, versículo 13, fíjense bien, escuchen bien lo que dice. El que no nació de sangre, ni de deseo de carne, no nació de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo San Juan? Es clarísimo. Jesús no nació por deseo humano de un hombre y mujer, no. No fue de deseo carnal, no nace de deseo carnal, no viene por la unión, ¿verdad?, del espermatozoide con el óvulo. No fue así. Clarísimo. Eso lo está diciendo San Juan. Clarísimo. Dice, Él nació de Dios por intervención divina. Así de sencillo. Dios no puede ser mentiroso. Cuando Dios envía al arcángel Gabriel, no lo envía a decirle mentiras a la Virgen. Cuando la Virgen le dice, ¿y cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Soy virgen, ¿cómo va a ser esto? El arcángel le dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, que el hijo que vas a tener va a venir de Dios. La Virgen Santísima le cree al ángel. Qué importante esto. Cabe destacar que en las manifestaciones de los ángeles, que son tremendas, hay algunos que se han dado el lujo de no creerle a un ángel. ¿Y saben a quién le pasó esto? Al papá de Juan el Bautista, Zacarías, el esposo de Isabel. Cuando el mismo arcángel Gabriel se le aparece y le dice, tu mujer Isabel va a concebir un hijo, y aquel dijo, ¿cómo va a ser si ella es vieja? Ya está vieja, yo estoy viejo, ¿cómo va a hacer eso? Y no le cree. Y entonces le dice el arcángel, por no haber creído mi palabra, vas a quedar mudo hasta que nazca ese niño. Y así pasó. 9 meses el papá de Juan el Bautista quedó mudo por no creerle al ángel. No le creyó. Y era un hombre bueno, santo, y no le creyó. A veces nos pasa así. A veces somos muy buenos, muy santos, ojalá. Y no le creemos a Dios. ¿Qué diferencia lo que hizo la Virgen? El arcángel le dice, lo que vas a concebir es el Hijo de Dios, viene de Dios. Y la Virgen creyó. Y le dice, hágase en mí según tu palabra. Ipso factamente, Jesús quedó en su seno, en su vientre. Esto es lo que sucede con los que le creemos a Dios, con los que creemos en su palabra. Hermanos, si nosotros escucháramos la palabra y la creyéramos, las cosas cambiarían en nuestras vidas, en nuestro país, en el mundo. Otros gallos cantarían. Así sería. Pero eso es lo que nos sucede a veces a nosotros. No creemos, nos cuesta. Y es por eso que hay que decirle al Señor, Señor, aumentanos la fe, como hicieron los apóstoles. Pero bien, el catecismo, en el número 500, afirma de que a esta verdad de fe de que María es siempre virgen, se objeta, es decir, hay quienes objetan de que la Virgen no pudo haber sido virgen porque tuvo más hermanos. Esto ya parece disco rayado, ¿no? Sí, que la Virgen tuvo más hijos porque Jesús tuvo más hermanos. Bueno, no vamos a hacer un desarrollo apologético de esto, de defensa de la fe. No es mi intención, no es la intención de este programa, pero sí voy a dar algunas luces, ¿no?
Muchas veces hay hermanos no católicos, sobre todo, ellos son los que más no objetan esto. Y dicen, no, pues si la Virgen tuvo más hijos. Fíjense, en San Marcos capítulo 3, 31, hay hermanos de Jesús ahí aparecen unos hermanos de Jesús. Bueno, la iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. Ojo, aparecen Santiago y José, por ejemplo, Mateo 13:55. Cuando lo llegan a buscar, le dicen, y no es este hermano de Santiago y José, y hablan de otros dos más. Pero Santiago y José no son hijos de María. Santiago y José son hijos de otra María que es discípula de Cristo. Y eso lo vamos a encontrar en Mateo 27:56. El Evangelio habla inclusive de 3 Marías. Y ninguna de ellas es la Virgen. Habla de la María Magdalena, la mujer de Cleofás, y habla de otra María. O sea, esas no son la Virgen María. Y una de esas Marías era la madre de estos hermanos de Jesús. Quiere decir que era parienta de María. Y ahora me van a preguntar, y es que muchas se llamaban María, un montón se llamaban María. Los nombres María, José, Jesús, eran muy comunes en ese tiempo. ¿Sí? Eran muy comunes. En ese tiempo inclusive no existían los apellidos. Por eso es que decían, para diferenciar a la gente, decían María de Belén, Jesús de Nazaret, José de Arimatea, porque no habían apellidos. María de Magdalá. Entonces, hay que entender los textos desde el tiempo en que fueron creados. Es por eso que hay algo que se llama exégesis bíblica, interpretación, un montón de cosas que tenemos que estudiar si queremos pelear y objetar. Yo, como no he estudiado ese montón de cosas, yo no objeto, yo creo. Y listo, miren qué tranquila mi vida, ¿eh? Feliz, porque si la iglesia lo dice, yo creo. Como dice San Agustín, yo creo porque la iglesia lo dice. Si acabó, miren qué tranquila y feliz nuestra vida. ¿Ah? Hay andar preocupados. ¿Y por qué eso? ¿Y por qué no? No, hermano. Los que tenemos fe, no necesitamos tantas explicaciones. Pero si hay algunos con la cabeza bien grande que necesiten explicaciones, ahí están, vayan a leerse los tratados teológicos, las exégesis bíblicas, a ver si le entienden. Y si le entienden, van a darse cuenta de todo esto que está fundamentado. Pues bien, desde las primeras formulaciones de la fe, la iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 496. Y se acabó. No deberíamos tener problemas. Pero por si acaso, bueno, traje unas citas de algunos padres de la iglesia y también algunos papas que han hablado referente a esta verdad de fe. María siempre virgen. Trata de hacerlo en un orden cronológico, ¿verdad? Para llevar un orden. Porque desde los primeros siglos la iglesia primitiva entendía que la Virgen Santísima era virgen. Los apóstoles sabían de que la Virgen no tuvo más hijos. Cuando se habla de Jesús en los evangelios dicen el hijo de María. ¿Ah? ¿Por qué? Porque era una forma clarísima de decir, la Virgen no tenía otro hijo más que Jesús, se acabó. Pero bien, San Ignacio de Antioquía, estamos hablando a comienzos del siglo II de nuestra era cristiana, uno de los padres de la iglesia. San Ignacio de Antioquía decía, estén firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David, según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios. Nacido verdaderamente de una virgen, fue verdaderamente clavado por nosotros
en carne, en su carne, bajo Poncio Pilato, padeció verdaderamente, como también resucitó verdaderamente. Esto decía San Ignacio de Antioquía. A los que estaban ahí como dudosos, ¿no? Clarísimo, dijo varias verdades de fe. Jesús es Dios, sencillo. Él viene de la raza de David. Es por eso que fue concebido en el seno de María. Bueno, a este punto quiero aclarar algo. Si bien es cierto que San José le da, por así decir, la paternidad terrena a Jesús, lo hace porque en aquel tiempo los hijos debían tener un padre que les diera su nombre y les diera su, por así decirlo, su descendencia, ¿no? De que viene directamente de este padre hacia el hijo. José era descendiente de David, claro que sí, y es por eso que Jesús recibe, ¿verdad?, como padre adoptivo a José. Pero debo aclarar también que algunos especialistas afirman que la Virgen Santísima también era descendiente de la raza de David. Sí. Y entonces la Virgen María pudo haberlo tenido soltera y tranquilo, porque ahí se cumple la profecía de la raza de David. No era tan así, porque una mujer soltera en aquel tiempo era mal vista. Viudas solteras eran mal vistas. Y es por eso que José fue grandísimamente importante para darle el nombre a Jesús, darle la paternidad terrena y ser el esposo de la Virgen, porque así los protegía en aquel tiempo. Pero sí, la raza de la Virgen, o sea, la descendencia, la Virgen es descendiente, María Santísima es descendiente del rey David también. Solo un paréntesis, cierro. Orígenes, estamos hablando para el 248 de nuestra era cristiana, estamos hablando de los primeros siglos de la iglesia. Orígenes defendió la virginidad perpetua y lo hacía en sus homilías, por ejemplo, comentando el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 17, Orígenes tenía una gran defensa de la virginidad de la Virgen. También Atanasio, año 360 de nuestra era cristiana, él decía en un discurso contra los arrianos, decía, él tomó verdadera carne de la siempre Virgen María. Esto es importante, porque algunos decían de que Jesús no había nacido. Sí, Jesús era Dios, pero no nació de la Virgen. Aparentemente nació, pero él apareció ¡plum!, como una luz, nada más. Y entonces decían, por eso es que la Virgen es virgen, porque no lo parió. Jesús en realidad no fue parido, eso es lo que estaban diciendo. Esa es una herejía. Y por eso Atanasio dice, no. Jesús tomó verdadera carne de la Virgen. Hermano, se han hecho estudios de la sangre de Jesús y se ha confirmado que él no tiene en los genes, por así decirlo, participación de genes del padre, solo de la madre. ¿Qué quiere decir esto? Que es cierto, que la Virgen Santísima le dio absolutamente todo a Jesús. La Virgen le dio su carne y su sangre a Jesús, completamente. Si pudiéramos hacer unas pruebas de ADN, sangre, el ADN, la sangre de Jesús es idéntico al de la Virgen. Y voy más allá, Jesús se parecía físicamente a la Virgen. Bueno, esto no es doctrina de la iglesia, esto lo digo yo. Pero es lo lógico, ¿no? Si un hijo se parece a su padre o a su madre, y al no tener padre se parece solo a su madre. La lógica, ¿no? Pero bien, hasta ahí lo vamos a dejar. Esto me lo pueden objetar porque esto no es doctrina de la iglesia. Pero bien. San Jerónimo dice que en cuanto a Victorinus, un obispo en aquel tiempo, decía San Jerónimo, yo afirmo
lo que ya ha sido probado por el Evangelio, decía San Jerónimo, que cuando se habló de hermanos del Señor, no eran hijos de María, sino hermanos en el sentido que se ha explicado, es decir, hermanos en cuanto a relación, no por naturaleza. ¿Qué está diciendo aquí San Jerónimo? Que los hermanos de Jesús tienen una relación, sí, eran primos, parientes. En aquel tiempo, los exégetas han explicado que el término hermanos ahí englobaba todo, primos, primos hermanos, primos en segundo grado, primer grado, ahí se englobaba. Entonces cuando el Evangelio habla de los hermanos de Jesús, habla de primos, parientes, así de sencillo. Y esto está fundamentado en muchos otros textos. Pero repito, no quiero hacer una exégesis porque el tiempo no me va a dar. Una apologética, defensa de la fe, porque el tiempo no me va a dar. Así que solo se los dejo ahí. Hay hermanos que se dedican a eso, así que pueden verlo con ellos. San Ambrosio, ¿qué decía San Ambrosio? En una de sus cartas para el año 388 decía: la Virgen no buscó la consolación de poder tener otro hijo. No. No es que, y como sabía que Jesús iba a morir, entonces la Virgen tuvo otro hijo. No, nada de eso. Nada de eso. No existe. No hay fundamento ni histórico ni bíblico sobre eso. La Virgen no tuvo más hijos. Listo. San Agustín, en el año 401, da un sermón sobre la virginidad, la santa virginidad. Hay un escrito bellísimo de San Agustín. Y él decía: al nacer de una virgen que escogió permanecer virgen aún antes de saber quién iba a nacer de ella, Cristo quiso aprobar la virginidad en vez de imponerla. Y quiso que la virginidad fuera escogida libremente aún en aquella mujer que él tomó para sí la forma de esclavo. Explico un poco esto. ¿Qué está diciendo San Agustín? Que la Virgen, sin saber que iba a ser la Madre de Dios, ya había decidido permanecer virgen, por lo que les había explicado antes. Y entonces Jesús quiso que la virginidad fuera escogida libremente por la Virgen. Y la Virgen así lo hizo, libremente. Y él después se convirtió en esclavo de la Virgen. ¿Cómo es esto que en esclavo? ¿Sí? Jesús se sometió al cuidado de la Virgen. Imagínense que Jesús estuvo 30 años al cuidado de la Virgen. Es decir, quiere decir que Jesús era mamita, ¿no? Bueno, no sé. Lo que yo sí sé es que esos 30 años Jesús aprendió a ser verdaderamente hombre de la mano de la Virgen, de una de nuestra raza. Él aprendió a rezar, aprendió a alabar a Dios, aprendió a respetar al prójimo, aprendió a ser servicial, a amar a la humanidad. Lo hizo a través de la Virgen. La Virgen fue la que le enseñó a Jesús. Pues bien, de ahí Cirilo de Alejandría va a sostener también que después de dar a luz la Virgen no tuvo relaciones con absolutamente nadie más. Y fue en el concilio de Constantinopla, en el segundo concilio de Constantinopla, en el año 553, hace más de 1500 años, hermano, que la Iglesia confirmó la doctrina de la encarnación del verbo de Dios en María y le otorgó a la Virgen el título de Aipartenos. Aipartenos, ¿sí? Es un término griego que significa Virgen Perpetua. Así nombran, ese es el título de la Virgen. Por eso es Virgen Perpetua. Nosotros decimos, más en el lenguaje popular,
María siempre virgen. Pues bien, y en el Concilio de Letrán, en el año 649, esto fue confirmado. Dice, Jesús fue concebido sin elemento humano por obra del Espíritu Santo. Claro, está basado en el Evangelio, no hay ni qué objetar. Y muchos papas, por ejemplo el Papa Martín I, habla de que propia y verdaderamente la Madre de Dios, la Santa y siempre Virgen María, miren, ya se refiere a ella así, concibió sin semen viril, concibió del Espíritu Santo al mismo Verbo de Dios y de manera incorruptible dio a luz. Fue una proclamación de un papa. Y el Papa Pablo IV, en el año 1955, reafirmó esta verdad de fe en el Concilio de Trento. Dijo, María permaneció siempre en la integridad de su virginidad antes del parto, en el parto y después del parto, por obra de Dios omnipotente. Suficiente, no deberíamos de darle más vueltas a este asunto. Pero, lógicamente, con el protestantismo, la reforma protestante, para atacar a la iglesia, para atacar, ¿verdad?, la verdad de fe, una de las que iban a atacar grandemente, una de las verdades más antiguas es esta. La Virgen es siempre virgen. Entonces comenzaron los hermanos, ¿verdad?, separados, a estar yendo en contra, sin fundamentos, obviando la palabra de Dios, obviando la tradición de la iglesia, obviando a los padres de la iglesia y diciendo que no es cierto, que la Virgen tuvo más hijos. Y lo viven repitiendo hasta la fecha, hasta el día de hoy, hasta el momento que estoy haciendo este video. Y lo van a seguir haciendo tal vez, no sé. Pero bien, nosotros creemos en esta verdad de fe. Y es así que en el Concilio Vaticano II, ya en nuestros tiempos, en la Lumen Gentium, dice y afirma claramente el nacimiento de nuestro Señor, que no disminuyó la integridad virginal de su madre, sino que la santificó. Jesús nació verdaderamente de la Virgen y ella siguió siendo virgen. ¿Y cómo pasó eso? Y ahí comienzan algunos morbosos, ¿no?, a comenzar a ver, y fue o no fue, y qué pasó con el himen. No vamos a meter a eso. Simple y sencillamente, Jesús fue dado a luz y la Virgen permaneció intacta. ¿Dios puede hacer eso? Claro que sí, Dios puede hacerlo, y de sobra. Ahora, los fundadores del protestantismo, Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrich Zwingli, todos ellos reconocían, imagínense, los fundadores del protestantismo, reconocían la virginidad perpetua de María como enseñanza bíblica, así como lo ha enseñado la Iglesia Católica, porque ellos salieron de la Iglesia Católica, y ellos la reconocen. ¿Sí? Ya es con estos tiempos de que han comenzado a haber muchas objeciones y se agarran, por ejemplo, del término de Mateo. Esto lo voy a decir rápido, ya no tengo tiempo. Mateo 1, 24 al 25. Dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y no la conoció hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. ¿Qué dicen nuestros hermanos separados? Ahí está, dicen que que José no tuvo, tuvo relaciones con la Virgen hasta que dio a luz. Y dicen, ahí está el término, hasta. ¿Qué quiere decir? Que ya cuando la Virgen dio a luz, ya después José tuvo relaciones. No. Grave error. Hay muchos términos o muchas partes en la Biblia donde aparece el término hasta y no quiere decir que hasta ahí.
No. Les voy a dar solo un ejemplo porque ya no tengo tiempo. Veamos, por ejemplo, 1 Corintios 15, 25. San Pablo dice a los corintios: porque Jesús debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús debe reinar hasta que ponga a sus enemigos a sus pies. ¿Y ahí qué quiere decir? Que ya después de que ponga a sus enemigos a sus pies, ya no va a reinar Jesús. No, él terminó hasta, no dice que hasta ahí. No. Recordemos como dice San Lucas, capítulo 1, versículo 32, Cristo reinará para siempre. Un reinado que no tendrá fin. Y entonces se contradice la Biblia. No, en ningún momento. El término hasta no quiere decir que hasta ahí ya se acabó. No. José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Sí, dio a luz. Y ya viendo que dio a luz al Hijo de Dios, ¿cómo José va a tener relaciones con la Virgen? Esto es herejía. Pero bien, hermano, hay que pedirle mucha fe al Señor. Para los hijos de Dios, los que creemos en la iglesia, los que creemos en su palabra, en la tradición bíblica, en la tradición oral, en el magisterio, con los papas, los concilios, nosotros creemos todo eso. No necesitamos más. Pidámosle pues al Señor que nos regale una fe como la de la Virgen, hasta el punto de decir: he aquí la esclava del Señor, he aquí tu esclavo, Señor, que se haga en nosotros tu voluntad. Pidámosle eso al Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja, y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.